Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de electrostática. La semana pasada habíamos visto la importancia que tiene esta propiedad, ¿sí? Cuando nosotros habíamos estudiado los electrones y protones, ¿no? Tenían una característica sumamente especial y esa característica especial, pues, para nosotros va a ser sumamente importante, ¿no? Los cuerpos se van a electrizar con la ganancia o pérdida de electrones, ¿no? Con la ganancia o pérdida de electrones. Muy bien, eso es lo primero que nosotros habíamos visto. Ahora, la forma de electrización también la habíamos estudiado la semana anterior, ¿no? El día de hoy nos vamos a concentrar un poco más en lo que son las leyes de la electrostática, ¿sí? La ley electrostática, la ley cualitativa y la ley cuantitativa, ¿sí? Vamos entonces a ver estas leyes, pero antes quisiera compartir contigo un video que nos habla un poco respecto de lo que son, de lo que es la electrostática, ¿no? Para ubicarnos respecto de la importancia que tiene la electrostática, ¿sí? Entonces, voy a compartir contigo lo siguiente. Mucha atención. Este video es de un youtuber bastante famoso, ¿sí? Que nos habla sobre el aspecto científico, sobre todo relacionado con la física, Santolaya, es así como se llama este señor. Entonces, yo te invito a observarlo porque nos habla precisamente de datos bastante curiosos respecto de lo que es la electrostática. Pero antes, a la hora de compartir, no había puesto respecto de esta parte, sí, me olvidé. Discúlpenme. Hola amigos voltaicos, ¿sabrías decirme qué tienen en común estas dos situaciones? ¿Ya? Pues a diferente escala, los dos son un efecto de la electricidad, una forma muy particular que experimentamos cada día, es la electricidad estática. ¿Cómo se produce? ¿Cómo evitarla? ¿Para qué podría servir? Pasa y te lo cuento. Seguro que por internet has visto alguno de estos dos vídeos. Un nuevo video sobrenatural ha surgido en internet en estos primeros días del 2020. Se trata de una espectacular y misteriosa esfera luminosa de color azul que fue captada cruzando las vías del tren. Ready? 3, 2, 1. Fake de libro, claro, cosas de Photoshop y los tiempos modernos, pero detrás de ambos hay un concepto esencial en física, que es real y que es ciertamente muy común. Es la electricidad estática y es justo lo que vamos a ver hoy. Pero para entenderlo bien, primero hay que revisar un par de ideas básicas sobre cómo funciona el universo. Hay 4 fuerzas en el universo: la gravitatoria, la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética. Esta última es ciertamente especial porque de las que se pueden extender por el espacio es la más intensa de todas, así que genera muchísimos fenómenos muy interesantes que aparecen en el día a día, como la luz, las señales de los móviles o las auroras boreales. Todos ellos son efectos electromagnéticos, pero su importancia crece cuando nos damos cuenta de que en realidad todo es electromagnetismo, incluso tú. Todo se sostiene gracias a un equilibrio de esta fuerza, formando estructuras como átomos y moléculas. La materia existe como tal gracias al electromagnetismo, así que pueden imaginar que al estar por todos los lados es fácil experimentarla o incluso provocarla si sabes cómo funciona. Las reglas son muy simples. Hay dos tipos de cargas, positivas y negativas, y sabemos que a las positivas les gusta estar con las negativas y viceversa. Cuando lo consiguen, se agrupan formando lo que llamamos átomos y moléculas, de tal manera que el estado natural de mínima energía resulta en una combinación de igual cantidad de cargas positivas que negativas. Las cargas se equilibran, es un sistema neutro, sin carga. Este es el estado más aburrido y por desgracia el más abundante, cuando algo está en estado neutro, como ahora están mis dos manos, no hay fuerzas, no se experimentan fenómenos eléctricos. Pero resulta que hay ciertos materiales que tienen átomos con cargas un poco más sueltas, más libres, y otros con tendencia a recoger esas mismas cargas, en lo que se conoce como afinidad. Así tenemos elementos con tendencia a ganar cargas negativas como el flúor, tiene gran electroafinidad, y otros con tendencia a cederlas como el magnesio. Cuando dos de estos materiales se encuentran, lo que pasa es una transferencia de carga que hace que los dos materiales queden cargados eléctricamente. Ya no son neutros, aparecen fuerzas. Ahora ya pueden pasar cosas divertidas. ¿Qué elementos probar? Pues hay una lista que se llama serie triboeléctrica, que es orientativa y nos dice la tendencia de materiales comunes con tendencia positiva, como el agua, la piel humana, la lana, el pelo o el cuero, con tendencia neutra como el algodón, el papel o la madera,
y con tendencia negativa como la goma, el poliéster o el teflón. Es decir, si frotas uno de los positivos con uno de los negativos o incluso solo con ponerlos en contacto, ya consigues cargarlos. Vamos a probar, por ejemplo, con la goma de un globo y el pelo. Esto de aquí. Si tomamos el globo y lo frotamos con el pelo, como tienen diferente afinidad, se estará cargando el globo. Ahora, si yo hago pasar el globo por otra superficie con diferente tendencia, como el pelo de mi cuerpo, ¿ves lo que está ocurriendo? Los átomos cargados del globo están atrayendo a las cargas de los pelos, creando una fuerza. Esa fuerza es la que podemos experimentar y notar en nuestra piel. ¿La están viendo? Y todo esto no es nada nuevo, se conoce desde la antigüedad, al menos desde el siglo VI a.C. Tales de Mileto, el famoso filósofo, ya habló de este fenómeno que observaba al frotar piedras de ámbar, un material con tendencia negativa. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa precisamente eso, ámbar, y la triboelectricidad, que es el nombre técnico de este fenómeno, viene del griego triben, frotar, electrón, ámbar, pues tal cual. Pues esto es precisamente lo que está pasando cuando te quitas un gorro de lana y se te quedan los pelos que vuelan, cuando tocas algo metálico y te llevas un calambrazo, o cuando el roce con otra persona te da corriente. ¿Has notado que pasa mucho más en invierno? Cuando caminas, por ejemplo, descalzo encima de una alfombra, el roce del calcetín con la alfombra carga ambos materiales. En un ambiente frío, con poca humedad, esta carga no se disipa, porque el aire es un buen aislante, y mejor cuanta menos humedad tenga. Por eso vas acumulando más y más carga hasta que se da ese fatídico momento en el que tocas algo metálico como un coche o el pomo de una puerta, que sí conduce bien la corriente y puede neutralizar esas cargas. Te llevas un chispazo. Así que ahí va un buen consejo si quieres evitar esas descargas. Usa ropa de algodón en vez de lana y camina levantando los pies, no arrastrándolos como si fueras un zombie. Pero volvamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué tiene que ver todo esto con los rayos? La respuesta es todo. Un rayo es una descarga que se produce por una separación de cargas en las nubes. Aún no se conoce bien el mecanismo, pero se sospecha que tiene que ver con el contacto entre las partículas de hielo que se forman en las nubes durante una tormenta. Cuando se ha acumulado mucha carga, el aire, que es aislante, deja de serlo durante un corto espacio de tiempo. La deja pasar, produciendo esa descarga que vemos en el cielo y llamamos rayo. Exactamente lo mismo que pasa cuando tocas el coche y sientes una descarga, pero a lo bestia. De hecho, por si te lo has preguntado, esta es la razón por la que en las estaciones de servicio no se puede utilizar el móvil y se pide que apagues el motor. De nada. ¿Y podría tener todo esto una aplicación? Pues la respuesta es sí. Además de para hacer divertidos experimentos y quedarte con la gente. En aplicaciones industriales se ha visto que este fenómeno puede ser muy eficiente en brazos robotizados para levantar cargas frágiles de hasta 80 veces su peso, de la misma manera que un bolígrafo cargado de electricidad estática puede levantar un trozo de papel con solo tocarlo. Como ven, la física está en todas partes. Muy bien, entonces aquí hemos recordado un poquito respecto de lo que es los cuerpos electrizados, ¿no? Cargas positivas, las cargas negativas, y los cuerpos neutros, ¿no? Los cuerpos neutros que se originan cuando el número de electrones y protones son exactamente iguales, y como se menciona en el video, la mayoría de sustancias, de cuerpos, pues están así. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Pues no los cuerpos neutros precisamente, sino más bien los cuerpos que están electrizados. Entonces, estos cuerpos electrizados pues van a tener pues un signo, ¿no? O bien positivos cuando pierden electrones, o bien negativos cuando ganan electrones. Y entonces ahí se va a producir algo especial, ¿no? Y de ahí derivan, pues, en este caso, las dos leyes importantes que nosotros vamos a ver. La primera ley, que es conocida como la ley cualitativa, que me indica que cuerpos electrizados con el mismo signo, pues se van a rechazar. Y aquellos que tienen signos opuestos, pues más bien se atraen. ¿Sí? Esa es la primera ley. Ahora, también se mencionó en el video algo muy importante, ¿no? Esta fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, que experimentan dos partículas o dos cuerpos electrizados, forma parte de una de las fuerzas fundamentales en la naturaleza, conocida como la fuerza electromagnética, pero para nuestro nivel solamente le vamos a llamar fuerza eléctrica, ¿no? Por el momento, ¿sí? Muy bien, esta fuerza eléctrica, pues, es muy importante para nosotros, ¿está bien? Muy importante para nosotros. Entonces, ¿se puede medir? Por supuesto que sí, y es, en este caso, vectorial también. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros prestemos atención a lo que significa realmente esta fuerza, en este caso, eléctrica,
¿sí? ¿Y de qué forma se mide? Pues mira, esa fuerza eléctrica va a depender fundamentalmente de los cuerpos que están interaccionando entre ellos, es decir, de los cuerpos que están electrizados. ¿Con cuánto están electrizados, no? La cantidad, carga con la cual están electrizados. Pero también vamos a notar que van a depender de la distancia a la cual se ubican. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a poder notar que si la distancia de separación entre los cuerpos es muy grande, pues el efecto que van a tener pues va a ser muy, muy pequeño. Entonces, para nosotros va a ser muy importante notar cuál es la distancia. Pero no solamente eso, se ha demostrado que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿sí? Y directamente proporcional al valor de los cuerpos electrizados. Todo esto también es importante saber en qué lugar pues, se ubican, ¿no? Bueno, para hablar un poquito más respecto de esto de las fuerzas, vamos a ver este video que... A ver por dónde estamos, por aquí me parece. Bueno, aquí. Estábamos aquí en la... Ok, pequeños físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo 3 cargas eléctricas de distinto valor, las coloco en 3 sitios distintos y las... Pues bien, entonces a ver, Ok, pequeños físicos, vamos directamente al problema. Ok, pequeños físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo 3 cargas eléctricas de distinto valor, las coloco en 3 sitios distintos y las clavo allí para que no se muevan. Si cogiera una cuarta carga, la dejara en el centro y la soltara, ¿qué le pasaría? La carga sería empujada hacia algún lugar. Ya sabéis que cargas del mismo signo se repelen y de opuestos se atraen. Pero, ¿hacia dónde iría exactamente? ¿Y con qué aceleración? ¿Y cuánta energía ganaría tras recorrer unos metros? Estas son preguntas que la peña de selectividad tiene que responder en su examen. Para ello cuentan con entidades físicas como es el campo o el potencial, a veces teniendo una idea un poco pobre de qué es cada cosa y de cómo se relacionan. Hoy vamos a echarle un ojo a esto. Empecemos por lo básico. Si algo te está empujando, es porque está ejerciendo sobre ti una fuerza. En este caso es la fuerza eléctrica. Cuanto más cargado estés, más te afecta. Cuanto más alejado estés, menos te afecta. Aquí tenemos 3 cargas aplicando 3 fuerzas distintas. ¿Qué hacemos? Sumar todos los tirones. Algunos se van a contrarrestar un poco al estar en direcciones opuestas, pero otros se van a reforzar al tirar en el mismo sentido. La combinación de todas estas fuerzas nos está apuntando hacia dónde va a ir la carga y la intensidad del empujón. Convoca la segunda ley de Newton y ya tienes su aceleración. Pero espera, al haberse movido la carga de su lugar original, ahora está a unas distancias distintas de las cargas y las direcciones tampoco son iguales, así que si quiero saber cómo va a acelerar la carga a partir de ahora, tengo que volver a calcular la fuerza en esta situación. Y me va a aparecer este problema a cada paso que dé, por lo que es difícil ver de primeras cuál va a ser el recorrido de la carga. ¿Solución? Los físicos idearon el campo. Imagínate que un equipo de personas, con mucho tiempo, se encargan de ir por ahí colocando una pequeña carga en cada punto del espacio, sumando sus fuerzas y anotando la fuerza resultante en ese punto. Con el tiempo, acabarían llenando el lugar de todo un mapa de flechas. Este es el campo eléctrico. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene ventajas. La primera es que puedes saber de un plumazo la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor. Como esta flecha refleja la fuerza que siente una unidad de carga, si tu bicho tiene 3 culombios de carga, tendrás que multiplicar el valor de la fuerza por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, ahora queda súper clara cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra carga. Con el campo eléctrico ya casi podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Eso hizo pensar a los físicos que el campo no es una mera tabla de flechas, sino que es algo muy real, un objeto que llena el espacio y que funciona como un medio que permite a las distintas cargas influirse. E incluso sabemos que se propagan ondas a través de él. Pero este campo también puede ser visualizado de otra manera, a través del potencial.
Al igual que en el vídeo de gravedad ya hablé sobre cómo la Tierra le confiere a los objetos una energía potencial gravitatoria, estas cargas le están confiriendo a la nuestra una energía potencial eléctrica. Un número que refleja la energía cinética que puede ganar o perder un objeto si se la lleva a un cierto lugar que se elige de manera caprichosa. Recomiendo mucho ver el vídeo de gravedad para entender esto bien, es importante. Bien, aquí tenemos el mismo problema que antes. Una vez mueva la carga, las distancias cambiarán, lo que cambiará el valor de cada contribución de energía potencial. Por lo que si quiero saber cuánta energía cinética ganaría la carga si la muevo hasta un cierto lugar, voy a tener que estar haciendo un montón de sumas a cada paso que doy. ¿Solución? Convocas al equipo de antes para que calculen en cada lugar del espacio cuánta energía potencial tiene una carga unidad si la dejan allí. El resultado es otro mapa, pero esta vez de números. Este es el potencial eléctrico. ¿Cuánta energía potencial eléctrica adquiriría un objeto por unidad de carga si lo pusiéramos allí? Fijaos que tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico son propiedades de las cargas originales. No depende de que hayamos añadido la cuarta carga. Lo que sí son propiedades de la cuarta carga son la fuerza que siente por estar en el campo o, equivalentemente, la energía potencial que gana por estar en el potencial. Pero cuidado, como también dije en el vídeo de gravedad, los valores tal cual del potencial en general no te dan ninguna información. Son las diferencias de potencial las que te dicen cuánta energía cinética vas a ganar por unidad de carga, cuánto vas a acelerar. Es decir, que si en una cierta dirección el potencial aumenta, quiere decir que si vas allí vas a ganar energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza en contra de ti. Si por el contrario vas en una dirección en la que el potencial desciende, quiere decir que estás perdiendo energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza a tu favor. Aquí está la conexión. El campo con sus flechas está apuntando hacia donde el potencial eléctrico cambia, en concreto, hacia donde disminuye. ¿Y cómo se mide con matemáticas cómo cambia algo? Utilizando la derivada. El campo eléctrico es la derivada espacial, normalmente llamada gradiente, del potencial eléctrico. El menos es por lo de la disminución. Y esta propiedad matemática, que el campo sea el gradiente de un campo escalar, al menos mientras las cargas estén quietas, nos quita de rollos con la energía. Si quieres mover tu carga del punto A al punto B, no tienes por qué preocuparte por el camino que estás tomando. Hay un teorema que te garantiza que el cambio de energía es el mismo en todos ellos. Solo importa dónde empiezas y dónde acabas. Y ahí lleváis esa electrostática, chavales. Y con esto, gente, doy por cerrada la serie de selectividad. Volveremos a la normalidad muy pronto. También quería recordaros que sigo comentando... Bien, chicos. Bueno, en esta parte se ha hablado de dos puntos importantes, la intensidad de campo eléctrico y también el potencial. Son dos aspectos de electrostática que de repente lo vamos a ver más adelante, así es que va a ser para nosotros importantísimo el poder, primero, dominar aquello que te había presentado inicialmente, es decir, lo que son las leyes de la electrostática. Así que vamos a... Voy a ver aquí un momento lo siguiente. Respecto de lo que significa a ver, las leyes de la electrostática te mencionaba, ¿no? Voy a compartir acá la pantalla para poder ver lo siguiente. La pizarra, lo que quiero es la pizarra. Acá está la pizarra. Muy bien. Mira, había mencionado acá que existe la primera ley de la electrostática que me dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una partícula que es positiva y coloco cerca de ella otra partícula que también es positiva, pues entre ellas va a existir una fuerza que va a ser una fuerza de repulsión.
¿Está bien? Una fuerza de repulsión. Pero lo mismo ocurre cuando tenemos, en este caso, fuerzas, cuando tenemos acá fuerzas negativas, ¿no? Fuerzas negativas. Fuerzas negativas, pues también va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Que va a existir rechazo entre ellos. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre atracción? Cuando estas fuerzas, o perdón, estos cuerpos son opuestos, ¿sí? Son opuestos. Entonces, por ejemplo, si este es positivo y por acá es negativo, entonces entre ellos va a existir una fuerza que es de atracción. Entonces, a esta fuerza que existe, ya sea para rechazarlos o para atraerlos, nosotros lo conocemos como la fuerza, en este caso, eléctrica, ¿sí? Fuerza eléctrica. Recuerda entonces que esta es nuestra primera ley, la ley, primera ley. Una ley que es cualitativa, ¿no? Primera ley, la ley cualitativa. Ahora nos vamos a enfocar en la segunda ley. Segunda ley. Y esta segunda ley, pues, es una ley más bien cuantitativa, porque me dice cuánto vale esa atracción o esa repulsión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí va a ser lo siguiente, mira. Vamos a tener acá una partícula que es positiva, por acá otra partícula, independientemente, puede ser positiva o negativa. Vamos a poner negativa, ¿sí? Entonces, esto va a estar electrizado, Q1, esto va a estar electrizado, Q2, y entre ellos va a existir, pues, una distancia. ¿Está bien? Una distancia de separación. Llamemos esta distancia de... Entonces, lo que me dice aquí es lo siguiente, mira. Yo voy a tener una fuerza entre ellos, ¿sí? Y esa fuerza va a depender de estos cuerpos electrizados, de Q1, la carga 1, pero también va a depender de la carga 2. ¿Está? De Q1 y de Q2. Ahora, ojo ahí. Mira, la carguita Q1 y la carga Q2, para evitar esto del signo, voy a poner en valor absoluto. Y lo voy a dividir entre la distancia, pero habíamos dicho que la distancia le afecta inversamente y al cuadrado. Ahí está. Pero no queda aquí esto. Lo que también va a ser importante notar es que esa interacción que se da entre estas partículas se da en determinado lugar, en determinado medio. Puede ser dentro del agua, al interior de un vidrio, al interior de aceite o en el aire. Por lo tanto, es importante determinar el lugar donde se da. Y eso va a tener una constante llamada constante eléctrica. ¿Sí? En el aire, que es generalmente donde nosotros vamos a notar, y la mayoría de esa constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Ahí está todo completo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que verificar. Así es que mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Esta es la fuerza y esa constante, pues, siempre vale eso cuando medían que es en el aire o vacío. Otra consideración que quería compartir contigo es respecto de lo siguiente, mira. ¿Sí? Respecto de lo siguiente. Debido a que la electrización que experimentan los cuerpos, y lo habíamos visto en la clase anterior, a veces es muy pequeña, es de 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos tanto. Entonces se hace necesario trabajar con submúltiplos, ¿no? Y eso te había indicado que estamos con 10 a la, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, como te decía. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Cuando nosotros a la unidad la dividimos entre 1000 partes, ¿sí? En 1000 partes iguales, vamos a tener una característica que para nosotros va a ser conocida como el milicoulomb, ¿sí? Milicoulomb. Esa es la unidad, milicoulomb. Ya, este milicoulomb, ¿sí? Se escribe así, una M y una C mayúscula, ¿no? M, C mayúscula.
Ojo, no es metro coulomb, ¿no? Sino es milicoulomb. Muy bien, este milicoulomb va a ser igual a 10 a la menos 3 coulomb, precisamente, 10 a la menos 3 coulomb. Luego existe la otra que es dividido entre 1.000.000, y aquello será el microcoulomb. El microcoulomb, pues se va a escribir, ¿no? Se va a denotar de esta manera, una especie de U, y eso se lee micro, ¿no? Microcoulomb. Y esto va a ser igual a 10 a la menos 6, no lo olvidéis, ¿sí? 10 a la menos 6. Y finalmente, lo que corresponde al nanocoulomb. El nanocoulomb es todavía una unidad mucho más pequeña y va a terminar como NC, ¿no? Ustedes habrán escuchado de nanotecnología, ¿no? Claro, este 1.000.000.000, ¿no? Entonces, una 1.000.000.000ésima parte, ¿no? Entonces, ahí está, 10 a la menos 9. Dividido entre 9 ceros, como normalmente se dice. Entonces, estas son las unidades más comunes, más frecuentes que nosotros vamos a tener. Pues bien, el desarrollo entonces de los problemas lo vamos a ver en función de ellos, ¿no? Imagínate un ejemplito acá bastante rápido. ¿Sí? Un ejemplito acá bastante rápido. Fíjate. Imagínate, yo tengo aquí un cuerpito con, a ver, 3 milicoulomb positivo. Y por acá voy a tener también positivo 4 microcoulomb. ¿Sí? Y todo esto separado una distancia, a ver, de 6 metros. ¿Sí? Quiero entonces determinar qué es lo que pasa entre ellos. Mira, lo primero entonces es ver si se atraen o se repelen, ¿no? Tengo positivo y positivo. Por la primera ley, yo sé que cuerpos con igual signo se rechazan. Ahí está. Se rechazan. Eso es lo primero. Sí, se rechazan. Entonces la fuerza es una fuerza de repulsión. Segundo, quiero saber cuánto vale esa fuerza de repulsión. Mira, entonces la fuerza de repulsión sería, a ver, la constante, que es 9 por 10 a la 9, es lo primero que coloco. Ahora, las partículas electrizadas, mira, una es 3, pero ojo, es milicoulomb. Entonces, milicoulomb, recuerdo, es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Todo eso multiplicado por 4 microcoulomb. Microcoulomb, ¿cuánto es el micro? 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y todo eso todavía dividido entre 6, pero ojo, es 6 al cuadrado, no te olvides, ¿no? 6 al cuadrado. Entonces acá tendríamos, a ver con cuidadito, lo siguiente, ¿no? F, ¿a qué va a ser igual? A ver, acá tenemos 9 por 4 es 36. Y esto todavía está multiplicado por 3, lo dejo ahí. Y acá tenemos, mira, 10 a la 9, que es lo que está acá, y los exponentes negativos, menos 3, menos 6, menos 9, mira, cuidado ahí, ¿eh? Y abajo me queda 36. Fíjate, 36 y 36 se va. Y 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se junta y me sale 10 a la 0. Entonces, ¿cómo me quedaría así? 3 por 10 elevado a la 0. Oye, pero todo número elevado a la 0 menos el 0, pues me da 1. Por lo tanto, esto sería 3 por 1, 3. Entonces, la fuerza de atracción, perdón, de repulsión es de 3 newton. Fíjate. Pues bien, entonces el desarrollo de más ejercicios que están en tu libro lo vamos a ver precisamente allí. ¿Ok? Muy bien, entonces ya nos estamos viendo en el Zoom.